Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente, La Huella de Emma. Mi nombre es Cindy Cante. El día de hoy vamos a hablar acerca de duelo y pareja. Y bueno, para hablar de este tema que me han pedido tanto, tengo una persona muy especial. Ella es Eulalia Guzmán. Muchísimas gracias, Eulalia, por estar acá. Bienvenida. Gracias, Cindy, por tu invitación a este canal maravilloso. Y gracias por darnos una oportunidad de hablar sobre este tema que es tan importante en los procesos de duelo. Bueno, quiero contarles que yo conocí a Eulalia, tal vez tú no lo sabes, pero yo te conocí a ti ya hace casi 5 años, que fue el momento en el que yo estaba en duelo. Para esa época Eulalia estaba de apoyo como la psicóloga de pareja de la Fundación HIC de apoyo ante la muerte gestacional y neonatal, y ahí pues tuve la fortuna de conocerla, participar en algunos talleres y conocer la profundidad. Eulalia tiene muchísima experiencia acompañando parejas en sus diferentes procesos, pero especialmente hoy vamos a hablar del proceso que es pareja y duelo, pues que es tan importante, ¿no? Porque en el duelo hablan las mamás o los papás desde su individualidad, pero no hablamos mucho de qué es lo que pasa alrededor de la pareja. Y yo quiero empezar preguntándote, Eulalia, ¿cómo crees tú que la pareja se ve afectada después de la muerte de un bebé, ya sea porque mamá estaba en embarazo, aún estaba en gestación, o porque bebé muere, digamos, al poco tiempo de nacer? Ok, gracias, Cindy. Bueno, estos duelos son muy complejos, muy difíciles, ¿no? El duelo neonatal y gestacional tiene 7 duelos realmente, ¿no? No es uno solo. Oh, ¿sí? Okay. Entonces, ¿por qué se generan tantos duelos en este proceso? Porque uno es la pérdida de la maternidad y la paternidad de ese hijo. 2, porque se nos perdió un proyecto de vida que estábamos construyendo en torno a ese hijo perdido. ¿Sí? 3, porque tenemos, 4, perdón, porque tenemos un elemento claro frente a una pelea que tenemos con Dios, frente a esa pérdida de por qué nos tocó a nosotros, ¿no? Yo creo que todas las parejas pasan por esa situación. Y al no tener una proyección de ese hijo, ¿cierto? Entonces se pierde mi futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el duelo neonatal y gestacional? Que una cosa es antes del bebé y otra cosa es después de la pérdida, ¿sí? Y los seres humanos, es interesante ver esos procesos de transformación que hacen, ¿no? ¿Sí? Entonces, cómo ese proceso de transformación de pensar desde la pérdida, ¿dónde quedamos, no? Entonces, cuando yo hablo con las mamitas me dicen, Eulalia, sí, definitivamente hay una situación que es, antes éramos unas, ahora somos otras después del duelo de nuestros hijos. Total. Y hacen unos cambios impresionantes que dicen, wow, ¿no? Yo creo que hay un cambio de 360 grados en la manera de ver la vida, de correr la vida, de proyectarse, ¿sí? Hay todo un cambio. Entonces, digamos que el duelo gestacional y neonatal tiene esa marca especial, digamos, en ese sentido, ¿no? Y es una marca claramente de transformación, ¿sí? Y pues, ¿cómo afecta la relación de pareja? Pues imagínate, cuando perdemos un bebé en este tipo de estados, perdemos la sexualidad, porque no queremos nada relacionado con la sexualidad. Empieza a haber un tema también que nos lleva a revisar ciertos duelos que no hemos trabajado posiblemente. Entonces este duelo es tan fuerte que a veces nos conecta con heridas del pasado que no hemos sanado, ¿cierto? Y en la relación de pareja empieza a haber un tema de conflicto, ¿no? De conflicto de cómo manejamos esta situación, ¿no? Y a veces, bueno, uno entiende que a veces la gente desde las buenas intenciones es, pasa, lo supera, lo avanza, ¿no? Sí, pero, un momento, ¿sí? Claro, como tú no estás en los pies de esta persona, es fácil decirlo, ¿no? Entonces a veces las personas son imprudentes, claramente, ¿sí? Y desde su función de querer apoyar, a veces cometen muchas imprudencias con las personas en duelo, ¿no? Eso, digamos, como en términos de como aspecto general. Hay una cosa que tú mencionaste y yo también lo siento de esa manera, y es que después de la muerte de un bebé es como si tú tuvieras una pérdida de identidad como individuo, ¿no? O sea, es como lo que tú decías, o sea, hay unos cambios tan profundos que yo a veces digo, es como si las mamitas tuviéramos que conocernos a nosotras mismas de nuevo, ¿no? O sea, es como redescubrir quién soy hoy. Y ahora, si ya es difícil conmigo misma, ahora viene la pareja
y que también está en su mismo proceso y cómo estamos juntos. Me escriben mucho, Eulalia, diciéndome, es que mi pareja no me entiende, no me comprende, es que tal vez yo siento que a él no le importa o no le duele tanto como a mí, o él ya pasó la página y yo no. Entonces, digamos, yo quisiera también preguntarte, aunque sé que cada duelo es distinto porque es un proceso muy, muy individual, digamos a grandes rasgos, ¿cuáles son las grandes diferencias entre el duelo del hombre y el duelo de la mujer? Tenemos diferencias abismales, ¿sí? Abismales, ¿sí? Como hombres y mujeres somos completamente opuestos y los duelos son completamente opuestos. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Pues la mujer, como somos mucho más sensible, más emocional, pues ¿qué pasa? Lloramos más, exteriorizamos más la emoción, tenemos que hablar de nuestro duelo todo el tiempo, entonces entre más hablemos del duelo como que nos sentimos mejor. Además que hay un elemento muy importante al contar, porque sentimos que no estamos soltando a nuestro hijo, ¿no? Entonces como que está con nosotros y hablamos y no lo vamos a olvidar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Que debido a ese tipo de situaciones emocionales, ¿listo? Lleva a que tengamos que comunicar, entonces es más fácil ir al psicólogo, con el padre, con las amigas, y siempre estamos en esa función de hablar de ese duelo, de ese bebé que perdimos, ¿sí? Y adicionalmente, pues que hay un tema que es importante tener en cuenta, es que como nosotros somos los que llevamos al bebé, ¿cierto? Todo ese proceso hormonal que vivimos, como genera una serie de altibajos en las emociones, ¿cierto? Entonces, porque nuestro cuerpo se preparó para recibir ese bebé. Entonces, al tener preparado nuestro cuerpo para recibir el bebé, nuestro cuerpo considera que tenemos nuestro bebé. Claro, ¿sí? Toda la bioquímica se alteró. Exacto, toda la bioquímica y toda la parte cerebral. Entonces, hay situaciones tan difíciles para uno como por ejemplo el tema de la leche materna, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago con esta leche si ya no tengo a quien amamantar, ¿cierto? ¿Yo qué hago un poco con este tipo de sangrados y demás? Y si se hizo una que no hubo parto natural, sino cesárea, entonces la herida que me recuerda a mi hijo, ¿listo? Entonces todo ese tipo de situaciones físicas y emocionales, ¿cierto? Nos llevan a trabajar ese duelo de otra manera. En el hombre, ¿qué pasa? El hombre, él no maneja su emocionalidad, sino racional, ¿sí? Entonces a él lo vemos fuerte, ¿sí? Pero porque el hombre está así, porque considera que debe apoyarnos de esa manera, de una manera fuerte y no exterioriza. No quiere decir, y ojo con eso, ¿no? Porque creo que hay un error que cometen las mujeres, es que tú no sientes. Eso no es cierto. Los hombres sienten y sienten mucho más que nosotras en ciertas circunstancias, pero no se dan el permiso de exteriorizar esa emoción, porque en ese momento son nuestro roble para sostenerlos. Entonces ellos como procesan su duelo muy a solas, muy llorando solas, hablando con los amigos, soltando esa emocionalidad. Por ejemplo, aparte ya me acordé de una consultante que me decía, pero es que él se va a jugar fútbol, Eulalia, ¿cómo se va a ir a jugar fútbol? ¿Sí? Yo le decía, pero permíteselo, porque es la manera como él está exteriorizando la emoción. Entonces yo me quedo aquí llorando y él se va jugando fútbol, debería quedarse, ¿no? Entonces es entender que ellos buscan una serie de actividades externas, ¿cierto? Que le permitan canalizar esa emocionalidad, ¿sí? Pero no es que no sientan. Yo creo que un gran error es pensar que los hombres no sienten. Sienten y sienten mucho más que uno a veces en muchas circunstancias. Eso es súper importante. Y ahora yo también se me ocurre al revés, ¿no? Que a veces el hombre desde su lugar es como si quisiera o si se echara la responsabilidad de que tengo que hacer que mi esposa esté bien. Entonces tengo que hacer que se le quite su dolor. Claro, cada uno de nosotros desde nuestras herramientas personales hace lo que puede, ¿no? Pero yo me acordé de una situación personal. En esas estaba yo llorando en unos días de duelo muy difíciles y mi esposo era como salgamos, ¿no? Divirtámonos o para que te distraigas, como con esa necesidad de querer quitarme mi dolor, ¿no? Entonces también a veces ellos asumen, digamos, esa responsabilidad. Y ahí es cuando también de pronto los primeros problemas del choque, en donde la mujer dice, no, es que tú no estás entendiendo que yo no quiero salir y no necesito salir, que yo necesito seguir llorando, ¿no? Y ahí vas acumulando un montón de cosas que llegan a un boom, ¿no? O sea, que explotan.
Y con eso quiero pasar a la siguiente pregunta. Tú mencionaste una y era el de la sexualidad, y lo tengo que decir porque en el canal de La Huella de Emma puse como, ¿qué les gustaría que yo le preguntara a Eulalia? Y todos me dijeron, ¿es normal que no tengamos ganas de tener de sexualidad? Entonces se repitió mucho la pregunta. ¿Qué otros problemas tú consideras que pueden aparecer en la pareja durante el duelo? Mira, en la pareja hay un elemento importante que aparece el conflicto, ¿sí? Porque como estamos tan sensibles, es como si entráramos a un campo de minas, ¿sí? Y en el campo de minas todo estalla. Si tú me dices fea, estallo. Si me dices bonita, estallo. Si me hablas del niño, estallo. Si me dices come, estallo. Todo se convierte en un campo de minas. Entonces es un elemento claro de conflicto, ¿sí? Y si no tenemos cuidado con el manejo que hacemos de ese conflicto, las parejas pueden, a llegar a generar elementos de violencia intrafamiliar, ¿cierto? 2, podemos llegar a procesos de separación, como ya no me aguanto más esta situación y nos separamos, ¿cierto? Pero también hay un elemento de indiferencia que se da en la relación de pareja, ¿no? Como, tú verás qué haces y yo veré qué hago. Entonces cada uno mira a ver cómo soluciona sus temas, ¿sí? Y creo que es un proceso que nos permite estar unidos y unirnos de una manera diferente, y es empezar a entender cómo nos unimos desde el dolor, ¿sí? Cómo nos unimos desde el dolor y cómo el dolor nos lleva a trascender y a transformarnos, ¿sí? Wow, qué lindo eso. Entonces, si entendemos desde el dolor, nos damos el permiso de llorar juntos, de entender que hoy tengo que ponerte la mano, o que tengo que pasarte el pañuelo y sencillamente no tengo que decirte nada, pero con que tú me veas aquí como esposo o esposa, está bien, ¿sí? A veces las palabras sobran, ¿sí? Pero sí más los actos de acogimiento, de acá estoy, te abrazo, te beso, te consiento, ¿no? Esos elementos físicos, qué papel tan importante que juegan en el duelo precisamente, ¿no? Mira que yo hice una encuesta en mi canal, en el canal de La Huella de Emma. Pregunté qué pasó para las que ya habían pasado como por el duelo, qué había pasado, y les puse 3 opciones. El 73% me respondió que su pareja se fortaleció, probablemente, como tú dices, se unieron en el dolor y lo trascendieron de alguna manera. El 14% me dijo se debilitó, o sea, se quebró. Y el 13% dijo nos separamos. Entonces tenemos acá como 3 escenarios, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que hace la diferencia entre esas parejas que salen fortalecidas de un duelo a las que definitivamente dicen como no, esto fue como la punta del iceberg y se rompió todo y ya no hay vuelta atrás? ¿Qué crees tú que es esa gran diferencia? Y ya ahorita nos vamos a hablar de pronto como para quienes están iniciando esa etapa, pues, qué consejos, ¿no? Pero me gustaría saber qué crees tú que hace la diferencia. Hay un elemento importante, uno habla mucho de empatía, ¿cierto? En este tipo de procesos, pero es que ser empático no es tan fácil cuando uno tiene dolor. Claro. ¿Sí? ¿Listo? Porque estoy pensando en mi dolor, no en el dolor del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué elemento fundamental hay? Uno es empezar a entender que la otra persona maneja sus emociones a su manera y que no las va a manejar como yo, ¿sí? Entonces cada uno tenemos un manejo de nuestras propias emociones, ¿sí? Entonces unos tienen que gritar, otros tienen que llorar, otros tienen que salir, otros tienen que ir a gritar a la mitad del parque. Hay diferentes maneras de manejar esas emociones, ¿sí? Y a veces pretendemos que la persona con la que vivimos, ¿cierto?, maneje el duelo como yo. ¿Sí? Entonces tiene que sentarse conmigo aquí a llorar para que me entienda, ¿sí? Tú tienes que estar siempre acompañándome, ¿sí? Tú siempre tienes que estar pendiente de mí, ¿no? Es algo que reclaman mucho las mujeres, que no está pendiente de mí, ¿sí? Pero digamos que están pendientes a su manera, entonces nos generan unos elementos de seguridad en esos procesos, ¿sí? Pero no lo van a hacer como tú, ¿sí? Adicionalmente que en los procesos, las mujeres, ¿cierto? En los procesos de duelos tenemos pasos, ¿no? Entonces como que asumimos pasos, entonces primer paso, no sé, vamos a regalar esto del bebé, o vamos a
a quitar la habitación que ya estaba armada, y son pasos que establecemos dentro de esas tareas de duelo, ¿sí? Y las tareas que nosotros establecemos de duelo y esos pasos que tenemos son diferentes a los de nuestros esposos, ¿sí? Y pretendemos que nos sigan, ¿sí? Entonces, si yo hago el paso, tengo 5 pasos, él también tiene que hacer 5 pasos. Y si le faltaron 2, pues lo hizo mal, ¿sí? Le faltaron 2 pasos, no, él lo hizo en 3 pasos y estuvo bien, ¿no? Entonces, es como entender en esa dinámica de pareja que somos diferentes, pero somos complementarios, ¿sí? Y cómo desde esa complementariedad construimos diálogos emocionales, pero diálogos también de comunicación. Wow, ese es un tema que si a uno le cuesta de pareja, estando en situación relativamente normal, ¿no? La comunicación. Ahora sí le sumamos lo que tú dices, que es estar como en un lugar con minas que uno está explotando. ¿Cómo podemos comunicarnos con nuestra pareja? O como ya quiero pasar ahí a que tú nos hables un poquito más, si las personas que nos escuchan se pueden llevar herramientas para fortalecer esa comunicación, que creo que va a ser finalmente muy, muy importante, que va a llevar al resto, ¿no? A la empatía, a que avancemos como pareja. La única manera de comunicación no es el lenguaje. No es hablando. No es hablando, ¿sí? Entonces podemos utilizar otras técnicas, ¿cierto? Como por ejemplo, escribirle a mi esposo y que él me escriba para primero procesar lo que él me escribe, ¿no? Entonces, la escritura terapéutica como ejercicio es maravilloso, ¿cierto? Porque te entrego mis cartas, ¿sí? Es mi emocionalidad, te entrego mi emocionalidad, tú decides qué hacer, eso es lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Y te lo entrego. Entonces, la escritura terapéutica es muy chévere, ¿no? Me gusta un ejercicio mucho de que en pareja se hagan cartas. ¡Qué lindo! ¿Sí? Y seguramente cuando la leo voy a tener tiempo de no hacer lo que haríamos verbalmente, de reaccionar y explotar. De estallar, sino que la leo con la Camila, me mandó una carta, es importante para él, para ella, y que podamos procesar las emociones que ella tiene en este momento, así no las entendamos mucho, ¿sí? No tenemos que entender la emoción del otro, ¿sí? ¿Sí? Porque tu emoción y la de tu esposo es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Yo como mujer puedo procesar mi emoción, pero no me puedo hacer cargo de la emoción del otro, ¿sí? Y al revés, ¿no? Lo mismo para el hombre, tú no puedes estar responsable de lo que tu esposa está sintiendo. Exactamente, bueno, ese es un elemento. Segundo, el otro elemento como terapéutico es a partir del dibujo, ¿no? El dibujo como elemento terapéutico, que yo pueda dibujarte mi sentimiento, es súper interesante, ¿no? Y a los que les gusta, por ejemplo, dibujar, yo les voy a contar una experiencia que tuve con una pareja de duelo. Ella era pintora. Sí, entró al proceso de duelo, tuvo una pérdida de un bebé y me decía, Evelyn, yo no puedo hablar, pintemos. Qué lindo. Pintemos, ¿no? No se me hubiese ocurrido. Listo. Entonces, como tenía la facilidad y le gustaba la pintura, entonces después de que terminamos una sesión terapéutica, la tarea era pinta la emocionalidad después de la terapia, pinta la emocionalidad. Y fíjate que hace un tiempo me llegó la invitación donde hizo una exposición de su proceso de sanación, ¿no? Wow. Del duelo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vi las pinturas dije, podemos entender un poco todo el proceso emocional que ella pasó, ¿sí? Y que uno lo conserve ahí, en unas hojitas, en unas pinturas, uno pueda entender, a procesar esas imágenes. Ya pasé por esto, ¿sí? Entonces el dibujo como técnica terapéutica es maravilloso en situaciones donde no podemos hablar, ¿sí? Pero expreso, ¿sí? El otro elemento que es muy importante, digamos, en la comunicación es cómo vinculamos nuevamente los elementos afectivos que se pierden en la relación de pareja. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando perdemos un bebé, perdemos afectividad en la relación de pareja. Claro. Porque nos centramos en nuestro dolor. ¿Sí? Entonces, la importancia de recuperar ese espacio en pareja, ¿no? ¿Sí? Que no es el espacio sexual, ¿no? Porque no es el espacio sexual. Oye, ¿qué pasa si teníamos algún tipo de ritual como pareja y nos gustaba ir, no sé, a comer helado del parque de la esquina y recuperamos paso a paso esos elementos afectivos de complicidad en la relación de pareja? Entonces,
En el duelo hay que volver a recuperar la complicidad que se nos pierde por la pérdida, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? A través de abrir espacios que nos cuesta, claramente cuesta volver a salir. Claro. Sí, pero podemos empezar a ser creativos y decir, bueno, tengamos este espacio en nuestra casa, entonces, ¿qué tal si hacemos un vinito en casa? No sé, ¿sí? O hagamos una fogata en casa. Y empezamos desde ahí, ¿sí? Recordando siempre que es en memoria, listo, esos actos tenemos que hacerlo en memoria de quien se fue. Ok, ¿Sí? Ok, qué lindo. Porque es un elemento que pide mucho a las mamás, es que nos están olvidando de ellos. No, no es que nos estemos olvidando, sino en memoria de él vamos a hacer estos actos de cercanía en mi relación de pareja que me permite generar complicidad con mi esposo. Bueno. Ese tema que tú mencionas me parece que puede ser un poco más fácil, o no más fácil, porque no es fácil nada en el duelo, pero digamos que si una pareja se puede centrar más en pareja cuando no hay más hijos, ¿no? Pero cuando tienes otros hijos, ¿no? Porque ya es difícil todo. Y bueno, estás teniendo tal vez otros hijos que tal vez no sabemos en qué etapas están, probablemente también pequeños, y es aún más difícil, ¿no? Cuando ya hay más hijos. Para esas otras parejas que de pronto tienen otros hijos, ¿qué consejos tú les darías para que, pues ya estamos hablando de familia, ¿no? De familia. Bueno, yo pienso que hay un elemento importante que debe siempre vincularse en la familia, es sentarnos a cenar juntos, por ejemplo, ¿sí? Como un elemento de unión, pero también de transformación en el duelo, ¿sí? Para que esos espacios que son tan importantes en torno a la comida, ¿cierto?, sean elementos positivos en nuestras relaciones de pareja después de un duelo y para la familia, ¿no? Ese es un elemento importante. El otro es, entendemos que la música y la risa no llegan muy rápido, ¿sí? Se demora mucho en llegar en estos procesos de duelo, ¿no? Porque no queremos escuchar música, no queremos reírnos, ¿cierto? Pero un elemento que empieza a imprimir un poquito esas situaciones es juguemos. Juguemos. ¿Qué pasa si hoy con los niños que estamos acá en medio de nuestro duelo jugamos un jueguito de parqués? ¿Sí? Y permitimos que se dinamice la familia de una manera diferente. Súper valioso. Eulalia, yo quiero preguntarte también, digamos, ¿tú crees que las parejas tienen las herramientas, digamos, para vivir el duelo con su, digamos, sin ayuda, por decirlo así? ¿O tú en qué momento crees que es importante que esa pareja busque ayuda? Y eso lo uno con una de las cosas que me escribió una mamita y me dijo, pero es que yo sí voy a talleres, pero es que yo sí voy a terapia, pero es que yo sí voy, pero mi pareja no quiere ir. O sea, yo cómo lo vinculo a él también cuando él no quiere. Ok, perfecto. Hay dos preguntas. Bueno, entonces la primera pregunta de qué hacemos, ¿cierto?, en ese tipo de situaciones es que podemos, por ejemplo, acercarnos a nuestra pareja de una manera diferente. ¿Qué es eso? Vamos como a poner un ejemplo para que nos quede más claro. En ese proceso de duelo, ¿qué es importante? Uno, cuando nosotros ya nos estamos generando procesos de violencia emocional, hay que buscar ayuda. Sí, eso indiscutible. ¿Sí? Dos, cuando entramos en procesos depresivos o de ansiedad, ¿sí? ¿Listo? Porque a veces la gente entra a confundir un elemento que es la tristeza, ¿cierto? O la rabia, que es producto de este duelo, ¿cierto?, con la tristeza y ocultan un poco la depresión y la ansiedad, ¿sí? Entonces cuando ya veo que hay una serie de síntomas depresivos, ¿cierto?, que se asocian mucho a la tristeza, pero que son bien diferentes por el efecto que generan, ¿cierto?, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Cuando vemos que las personas no quieren moverse, ¿sí? Hay una situación, por ejemplo, que me hiciste acordar de una mamita donde yo fui a la casa a sacarla de la casa. ¿Sí? Porque ella no quería moverse para nada. Entonces cuando yo entré a la habitación de ella, te quiero contar que estaba todo oscuro, sin sonido, le golpeaban la puerta y no aceptaba, ¿sí? No permitía ni que le entrara el viento a su habitación, ¿sí? Sí. ¿Sí? Lo que yo entré a hacer
fue un poco agresivo, te quiero contar. Sí, pero creo que si no lo hacemos así no había salido. ¿Sí? Yo llegué y le dije, oye, está haciendo sol, vamos a abrir las ventanas, vamos a permitir que entre el viento. ¿Sí? Ya con esa movilidad en el ambiente, yo digo, ¿sí? Claro. Entonces no podemos permitir que las personas se hundan, ¿sí? Porque si no, luego vamos a entrar a trastornos depresivos, a trastornos ansiosos, a trastornos de pánico y bueno, y hasta conducta suicida que se puede llegar a presentar cuando no cuidamos ese tipo de elementos. Bueno, importante. ¿No te contesté la primera? No, sí, esa era. Y la segunda era con relación a cuando la mujer dice es que yo quiero ir a terapia porque ya sé que necesito ayuda, ¿no? Okay. Tú nos diste como los elementos de cuándo hay que pedir ayuda, pero cuando a veces la mujer dice, no, pero es que la mujer es más dada a buscar ayuda, ¿no? Yo sí quiero ir a terapia, yo sí quiero leer, yo sí quiero ir a grupos, a talleres, pero mi pareja no quiere y yo cómo lo vinculo. Ok. Primero no sé si debería hacerlo o no. Ok. Y segundo, es eso, ¿no? Que fue una pregunta de una mamita. Depende de la situación, ¿cierto? Si es para un proceso de duelo donde yo como mujer estoy trabajando mi duelo y quiero transformarlo, claro, yo voy a terapia sola. No tiene que llegar mi esposo si no quiere. Claro. ¿Sí? Pero si de ese duelo se desprendió una situación de violencia o de no comunicación, él debe asistir a terapia. Okay. ¿Sí? Okay. Como un elemento de qué? Pues de amor a mi relación de pareja. ¿Sí? Digamos que no es porque lo obliguemos, porque nadie va a llegar obligado. Pero si yo me quiero construir mi relación, debo hacerlo. ¿Sí? Sí. Si él no va, ¿qué va a pasar con esa relación de pareja? Se va a debilitar. Se va a debilitar y posiblemente van a terminar separándose. Claro, ¿sí? Claro. Porque es un elemento de ayuda con respecto a somos juntos. ¿sí? Entonces en los procesos de duelo cada uno decide cómo construir su proceso de duelo, ¿cierto? Pero si afecta mi relación de pareja, tenemos que generar una alerta en el camino y decir, necesitamos ayuda, mira, no nos podemos comunicar. Hay un ejercicio, Cindy, que es la posibilidad de volvernos a tocar, ¿sí? Entonces, sentir que tenemos, no sé, las señales de la cesárea, pero que es mi cuerpo, ¿no? Porque después de un embarazo hay un cambio claramente físico, ¿cierto? Entonces, la posibilidad de tocarnos y decir, esta soy yo, y me reconecto y me conecto con mi yo de hoy, ¿sí? No con el que fue, sino con el que yo soy, ¿sí? Ese proceso de reconectarte, de volver a entenderme como una mujer que se ha construido, que tiene una herida, ¿cierto? Pero que de alguna manera es sexual y amada, ¿cierto? Se genera a partir del contacto físico primero conmigo. Conmigo misma. Conmigo, ¿sí? Tiene toda la lógica, ¿sí? Claro que de sí. De conectarme, de decirme, venga, yo me consiento, venga, yo me aplico perfume, me hago un masaje personal que me permita reconectarme, ¿no? Y eso es muy importante, ¿sí? Si yo logro reconectarme con mi esencia corporal, pues puedo empezar a conectarme con el otro. Si no me conecto conmigo, pues no me voy a conectar con nadie. Claro, ¿sí? Tiene todo el sentido. Bueno, creo que acá hemos tocado muchos temas importantes. Eulalia, me gustaría que les cuentes a las personas también en dónde te pueden encontrar, si alguien, bueno, estamos en Bogotá, o no sé si tú atiendes también online, si hay alguien que esté pasando por un tema de pareja que dice definitivamente necesitamos apoyo en el duelo, ya sea como pareja o individual, pues acá tenemos a una persona maravillosa. Cuéntanos, Eulalia, entonces, ¿cómo nos puedes ayudar tú también y qué servicios das y todo? Bueno, el consultorio se llama Transformándonos, digamos que yo tengo 3 ejes de trabajo en mi consultorio, uno que es la salud mental, el cuidado emocional y el desarrollo emocional, ¿sí? Entonces dentro de eso organizamos talleres, encuentros de sanación, retiros, ¿cierto? Pero también pues hacemos todo el proceso de consulta clínica, ¿sí? Para pareja, niños y adolescentes. Bueno, esos son los servicios que ofrecemos desde acá. Me encuentran en mi celular, en mi WhatsApp, 315-319-7619, ¿listo? O en mi página web, que citas psicóloga Eulalia Guzmán, Okay. ¿listo? Y
se conectan desde ahí, de esos dos. Bueno, me gusta siempre cerrar los videos pidiéndole a las personas que nos acompañan que den un mensaje ya en general. ¿Tú qué le dirías, digamos, a quienes nos están escuchando para esta comunidad en específico que son pues mamás o papás que están en duelo y que están atravesando también las dificultades de vivir el duelo en pareja? ¿Tú qué mensajes así final les darías? Bueno, mi mensaje final es que primero que todo te abrazo desde acá, ¿sí? Te abrazo y te acojo porque sé que no estás pasando por una situación fácil para ti en este momento en tu vida, ¿sí? Pero que cuentas con manos y con personas, ¿cierto? Que estamos dispuestos a apoyarte en este proceso. Que aunque parezca difícil y realmente es difícil, ¿cierto? Tenemos que pensar en que vamos a ir construyendo una escalera poco a poco a tu ritmo, donde vas a ir saliendo, paso a paso, a tu ritmo. Qué bonito eso. Gracias, Eulalia, de verdad, por tu tiempo, por tus palabras, por tu entrega. Y bueno, nada, muchas gracias a los que llegaron hasta este punto del video. Nos vemos en un próximo video con más información y más invitados también en torno, que nos ayuden en torno a nuestros procesos de duelo. Gracias Ingrid por la invitación, un abrazo para todos y bueno, espero volvernos a ver. Así es. Okay.